En este video les voy a hablar de las respuestas del Rorschach. En la consigna del Rorschach pedimos que nos den respuestas. Y si bien al Rorschach siempre tenemos que verlo como una totalidad, las unidades básicas de análisis que tenemos para estudiarlo son las respuestas, aunque después, dentro de las respuestas, podamos ir discriminando elementos que las componen. ¿Y qué es una respuesta? Una oración en la cual el examinado nos dice qué ve en alguna de las láminas. Por ejemplo, acá veo la cara de un perro. En esta parte veo dos mujeres levantando los brazos, etc. Así como lo estoy diciendo, parece fácil delimitar las respuestas, pero hay casos más confusos en los cuales tendremos que investigar si una oración es una respuesta u otra cosa, como por ejemplo un comentario, si diferentes elementos conforman respuestas separadas o confluyen en una misma respuesta, etc. Lo que debemos tener en claro es que una respuesta siempre conlleva uno o más sustantivos que remiten a aquello que el sujeto ve en una determinada lámina o en un sector de esta. En el Rorschach existen dos tipos de respuestas, las respuestas principales y las respuestas adicionales. Las principales son las que obtenemos en la administración propiamente dicha, es decir, en la primera pasada de las láminas. Constituyen el primer material que obtenemos y son las respuestas que después vamos a clasificar y a utilizar para hacer los cómputos. Las respuestas adicionales son las que aparecen en el interrogatorio o encuesta, y si bien aportan datos para la interpretación y fundamentalmente para el pronóstico, no entran en lo que sería el análisis cuantitativo que se basa en los cómputos. ¿Qué hacemos con las respuestas en cada una de las tres partes de la administración del Rorschach? En la administración propiamente dicha, solicitamos las respuestas con la consigna y las anotamos en la hoja de registro a medida que el sujeto las va enunciando. En el interrogatorio, solicitamos y anotamos respuestas adicionales, delimitamos las respuestas principales si hiciera falta y encuestamos y localizamos a todas las respuestas. En el examen de límites, pedimos respuestas específicas. En la consigna de la administración propiamente dicha, cuando le solicitamos al sujeto que nos diga qué ve en las láminas, le estamos pidiendo que nos dé respuestas. En el interrogatorio, en la segunda consigna, aludimos directamente a las respuestas cuando le decimos al sujeto que le vamos a hacer preguntas para aclarar algunos puntos sobre ellas. Y cuando le solicitamos que nos diga si ve cosas nuevas, indirectamente le estamos sugiriendo que proporcione respuestas adicionales, a las que anotaremos y encuestaremos a medida que vayan apareciendo. Con respecto a las preguntas que hacemos en el interrogatorio, recordemos que para formularlas debemos repetir previamente la respuesta dada por el sujeto. Por ejemplo, vos me habías dicho en esta lámina que habías visto una mariposa. ¿Podrías decirme dónde? ¿Y qué? Además de las preguntas generales que hacemos siempre, es decir, las referidas a la localización, los determinantes y el pedido de descripción de aquellos contenidos con forma definida en la realidad, debemos en algunos casos formular otras preguntas que apuntan específicamente a aclarar aspectos referidos a las respuestas en sí. Porque para llegar a repetir la respuesta, para comenzar a encuestarla, tenemos que haberla identificado, conocer sus límites, saber dónde empieza y dónde termina, y esto no siempre es fácil. Una cuestión que tendremos que abordar es si diferentes elementos nombrados por el sujeto conforman una misma respuesta o constituyen dos o más respuestas separadas. Por ejemplo, en lámina 1, vos acá viste dos mujeres y dos ángeles. ¿Las mujeres y los ángeles están dentro de la misma respuesta o se trata de dos respuestas diferentes? El veredicto estará siempre en manos del examinado. Si hubiera habido algo que uniera a ambos contenidos, por ejemplo, dos ángeles agarrando a dos mujeres o dos mujeres y dos ángeles en la escena de una película, no tendríamos que preguntar esto, porque sería obvio que estamos ante una única respuesta. Otra situación que puede darse es que en el interrogatorio el sujeto agregue algún elemento a una de sus respuestas. Por ejemplo, en lámina 3, en la administración propiamente dicha, nos dice dos mujeres cocinando, pero luego en el interrogatorio agrega esta es la cacerola y acá está el fuego. Aquí vemos dos contenidos nuevos, la cacerola y el fuego, y sobre ellos tenemos que preguntar, ¿a la cacerola y al fuego los viste antes o ahora?
Si los vio de entrada, aunque no los haya nombrado anteriormente, los consideraremos parte de esa respuesta principal. Si los vio luego, en el momento de la encuesta, los consideraremos como contenidos adicionales de una respuesta principal. Veamos ahora qué pasa cuando aparece el fenómeno especial de respuesta O, es decir, cuando el sujeto da varias opciones en su respuesta. Por ejemplo, una mariposa o un murciélago, un animalito tipo hámster o cobayo. En el primer caso, cuando los contenidos nombrados difieren mucho entre sí, tomaremos como válidas a las dos opciones, como conformando cada una de ellas una respuesta separada, la respuesta mariposa y la respuesta murciélago. En el segundo caso, cuando los contenidos son muy similares, le solicitaremos al sujeto que elija uno de ellos y tomaremos a ese como respuesta. Lo que estamos viendo es que a veces, antes de llegar a la famosa pregunta ¿dónde lo vio?, tenemos que hacer un trabajo previo en la encuesta. Otros casos en los que preguntamos algo antes son cuando dudamos si alguna expresión constituye una respuesta o es meramente un comentario, y cuando nos dicen mancha o manchas. En ambos casos, la solución dependerá, como siempre, de lo que nos diga el sujeto. Por ejemplo, vos acá me dijiste mancha. ¿Se trata de una respuesta o fue un comentario? Si nos dice, respuesta es una mancha de tinta azul derramada, la contabilizaremos entre las respuestas. Pero si nos dice, no, era un comentario, porque la verdad es que no veo nada, no tomaremos a mancha como respuesta. Hay otros casos particulares en los que también podemos llegar a dudar acerca de si estamos ante una respuesta o no. Uno se da cuando aparece el fenómeno especial respuesta por la negativa. Por ejemplo, araña no sería. En estos casos, si podemos, tomamos igualmente a la respuesta y la encuestamos normalmente. En el caso de la respuesta cambiada, es decir, cuando el sujeto va modificando su respuesta a medida que la enuncia o la cambia posteriormente, si es posible, hacemos lo mismo que en el caso de la respuesta O y tomamos a cada alternativa como una respuesta separada. Por ejemplo, mariposa, no, más bien polilla, no, ¿sabes qué? Mejor una mujer con alas. En este caso, si podemos, tomaremos como respuestas separadas a mariposa, polilla y a mujer con alas. Otro caso que puede darse es el del color nombrado. Aquí solo tomaremos a los colores como respuesta cuando no aparezca otra respuesta luego. ¿Y puede suceder que en una lámina no haya ninguna respuesta? Sí, y a esta situación se la denomina fracaso. Pasemos ahora al localizador. En él graficaremos con una línea curva cerrada la ubicación de cada una de las respuestas, señalando con flechas o líneas los diferentes contenidos y sus partes. En el examen de límites, en la parte A, le pediremos al sujeto respuestas con elementos esperables que no hayan aparecido espontáneamente antes, respuestas con contenidos esperables como humano o animal, respuestas con localizaciones esperables, global y detalle usual, respuestas con determinantes esperables como color cromático, movimiento humano, etc. y respuestas populares. En la parte C, solicitaremos al sujeto que entre todas las respuestas que dio, elija alguna que relacione con su circunstancia personal. Esta respuesta nos permitirá acceder a aquello a lo que el examinado otorga importancia en sí mismo, y la justificación de su elección nos dará información acerca de su capacidad de insight. Aquí vemos cómo anotamos y numeramos a las respuestas en la hoja de registro. A las respuestas principales las consignamos en la columna correspondiente a la administración propiamente dicha y las numeramos con números arábigos. Los números van del 1 al que sea necesario, de la lámina 1 a la 10, sin volver a comenzar con el número 1 en cada lámina. Por ejemplo, si en la lámina 1 tengo 3 respuestas, la primera respuesta de la lámina 2 será la respuesta número 4.
A las respuestas adicionales las anotamos en la columna correspondiente al interrogatorio y les asignamos un número, adicional 1, adicional 2, adicional 3, etc. O una letra, adicional A, adicional B, adicional C, etc. En ambos casos, estos números o letras nos sirven para individualizar las respuestas y citarlas, por ejemplo, en un informe. Para la clasificación de las respuestas, labor que realizaremos después de la administración ya sin el examinado presente, utilizaremos el extremo derecho de la hoja de registro, que cuenta con columnas para las 5 categorías necesarias: localización, determinantes, contenidos, frecuencia y observaciones. Ahora veremos qué hacemos con las respuestas en la hoja de cómputos. Primero averiguamos cuál fue el número de respuestas, R, consultando el final de la hoja de registro, donde nos fijaremos cuál fue el número de la última respuesta principal. El número de respuestas, valor que utilizaremos en muchos de los cálculos del Rorschach, se consigna en la parte superior de la 7ª tabla de la hoja de cómputos y puede variar. Hay casos con pocas respuestas, casos con muchas respuestas y casos con una cantidad de respuestas esperable. Se espera que los adultos den entre 25 y 30 respuestas y que los adolescentes den entre 15 y 25 respuestas. Las respuestas adicionales se consignan en la 6ª fila de la tabla 6, en la que se anota su cantidad en cada una de las láminas y el total. Este resultado se anota en la tabla 7 debajo del número de respuestas. No hay un número esperable de respuestas adicionales, aunque su aparición se considera positiva y de buen pronóstico. La clasificación de las respuestas adicionales se anota al final de la hoja de cómputos. La cantidad de respuestas otorgadas por un sujeto se relaciona con su productividad, pero siempre, más allá del análisis cuantitativo, tenemos que evaluar la calidad de las respuestas. No es lo mismo dar pocas respuestas muy buenas que pocas respuestas pobres, muchas respuestas de excelente calidad o muchas respuestas banales, etc. También hay que tener en cuenta que la actitud del examinador y las circunstancias que rodean a la administración pueden llegar a influir en la cantidad de respuestas que se obtienen en un caso determinado.